Buenos días, navegantes. Vamos a ver en este tema de meteorología y oceanografía la clasificación de las corrientes marinas. Bien, las corrientes marinas se pueden clasificar de diversas formas. La más habitual es clasificarlas según su origen y según su origen se pueden clasificar en los siguientes tipos. Corrientes termoalinas, que son causadas por las variaciones de densidad del agua del mar. Corrientes de arrastre, que son las producidas por la acción directa del viento sobre la superficie del mar, corrientes de presión, causadas por las diferencias de presión del agua de mar, y las corrientes de marea, que están asociadas a la subida y bajada de la marea. Bien, las corrientes marinas también se pueden clasificar como costeras u oceánicas. Las costeras pues, son las que van cercanas a la costa, paralelas normalmente a la forma de la costa y muy afectadas por la forma de la misma. Mientras que las corrientes oceánicas pues son las que circulan en mar abierto. Bien, y dependiendo de la profundidad a la que circulen las corrientes, pues también se pueden clasificar como superficiales o de superficie, que son las que afectan, las que circulan en la superficie del mar, o las que toman el nombre de la cota de profundidad en la que se encuentra la corriente, pues que puede ser intermedias o profundas o de fondo. Bien, vamos a ver con un poquito más de detalle las corrientes según su origen. Y la primera que veíamos eran las corrientes termoalinas, que son las producidas por la diferencia de densidad. Bien, la densidad del agua pues varía con la salinidad, la temperatura y la presión. Realmente a la misma profundidad la densidad principalmente depende de la temperatura y la salinidad. Y de esta forma, pues en una zona de alta densidad del agua, la superficie del mar estará más baja que en una zona de menor densidad. Y esta diferencia de altura, pues se estima que puede llegar a ser hasta de 1 metro en una extensión de 100 kilómetros. Bien, el agua tiende a moverse desde las zonas donde la superficie del mar está más alta, es decir, que hay menor densidad de agua, hacia las zonas donde está más baja, es decir, que hay mayor densidad. Y además estas corrientes termoalinas pues están afectadas por la fuerza de Coriolis. Una cosa interesante es que estas corrientes termoalinas, que son tanto superficiales como de gran profundidad, su circulación afecta a todos los océanos, como vemos en esta imagen, y transportan una gran cantidad de energía. Bien, vamos a ver aquí, utilizando esta figura, ¿cómo es esta circulación de las corrientes termoalinas? Vamos a ver en el océano Atlántico, la corriente superficial cálida de color rojo, que la vemos aquí, circula desde las bajas latitudes del hemisferio sur, con rumbos de componente norte, la vemos por aquí, pasa por el Caribe, por el Golfo de México, sube aquí por el Atlántico y cuando llega a los mares nórdicos y la zona de Labrador, entonces aquí arriba la corriente se enfría, se hunde a niveles intermedios y profundos y entonces este agua se transporta en dirección sur, es agua fría, que la ven aquí de color azul, llega aquí todo por el Atlántico Sur y aquí se incorpora junto con la corriente fría del Pacífico que viene del oeste y se adentra en el Océano Índico. Bien, aquí vemos cómo esta corriente termoalina, pues a diferentes profundidades está conectada y afecta a todos los océanos. Bien, el segundo tipo de corrientes según su origen eran las corrientes de arrastre, también llamadas corrientes de deriva, y que están producidas por la fuerza del viento. La intensidad de las corrientes de arrastre depende de la intensidad del viento, cuanto más fuerte, más corriente, y también de la cantidad de tiempo que lleva soplando el viento en una dirección determinada. ¿Cómo funciona? La fricción del viento, de un viento constante soplando sobre la superficie del mar, hace que la capa superficial de agua de arriba pues se mueva,
y esta capa pues tiene un grosor relativamente pequeño que puede ir desde la superficie hasta una profundidad de 100 a 200 metros y también se la conoce como la capa Ekman. Bien, estas corrientes de arrastre o deriva son las más importantes para el navegante, porque son superficiales. Aquí las vemos pintadas en esta imagen de Wikipedia, y en otros vídeos veremos en detalle las corrientes de los diferentes océanos. Es muy interesante. Vamos a ver un momento qué es la espiral de Ekman y el efecto de esta espiral de Ekman en la corriente. El movimiento de la masa de agua superficial o capa Ekman está afectado no solo por la atracción del viento, sino también por efecto de la fuerza de Coriolis. Y esta fuerza de Coriolis hace que la dirección de la corriente no sea exactamente la misma que la dirección del viento, sino que se desvíe hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Aquí lo vemos en la figura. Si este es el viento, esta flecha 1, y la fuerza aplicada, esta sería la corriente generada por este viento. Este es la 4, sería el efecto de la fuerza de Coriolis, y la resultante pues sería la dirección efectiva del flujo de corriente. Bien, este cambio de dirección de corriente respecto al viento predominante en la superficie del mar es de unos 15 grados aproximadamente. Sin embargo, conforme vamos bajando de profundidad, esta diferencia va aumentando, pudiendo llegar a ser de 45 grados en las corrientes más profundas y en las zonas polares. Este efecto, que es el cambio de la dirección de la corriente según la profundidad, es lo que se conoce como espiral de Ekman. Otro tipo de corrientes, dependiendo de su origen, eran las corrientes de presión. Estas corrientes marinas de presión pues se generan por las diferencias de presión entre masas de agua de mar que tiende a desplazarse de las zonas de mayor presión a las de menor presión. Estas corrientes de presión pues dan lugar a corrientes superficiales o de aguas profundas. Bien, y ya para acabar este vídeo vamos a comentar las corrientes de marea, que como todos sabemos, pues bueno, las mareas se producen por las atracciones que ejercen sobre el agua del mar las masas de la Luna y del Sol, y estas corrientes de marea pues tienen una mayor influencia cerca de la costa. Tienen una periodicidad asociada a la subida y bajada de la marea y pueden ser fuertes, son muy locales y dependen también de la topografía del litoral. La corriente de marea alcanza su mayor velocidad a la mitad del periodo, y entre la subida y la bajada hay un periodo en que la marea está prácticamente parada, y eso se llama repunte de marea. Esto ha sido todo. Información completa sobre meteorología y oceanografía para navegantes en nuestra web, navegantesoceánicos.com. Hasta pronto.